a hablar del Mediterráneo en función de los documentos y de los archivos. Por eso también contamos con colegas de esa cuenca del Mediterráneo que en algunos casos llega más allá del Oriente Medio. Yo he de exponer estas cuestiones básicas, pero sobre todo quiero indagar sobre la existencia de documentos y archivos en ese ámbito espacial y cultural concreto. Y no lo voy a hacer como un ejercicio de, no sé, del conocimiento, sino porque la búsqueda necesaria de documentos de la cuenca mediterránea nos va a servir a todos los que trabajamos en el patrimonio histórico. Ya veremos cómo un documento producido aquí en España o en la Corona de Aragón o en la Corona de Castilla puede servir para hacer una intervención en el patrimonio histórico, mueble o inmueble, por ejemplo, de Argelia. Ahora veremos por qué. Y estas premisas de las que debo y quiero partir sobre el Mediterráneo y unas formas de expresión comunes, también desde el punto de vista de la producción de documentos, digo, ya las expresó de forma inigualable el maestro Ferdinand Braudel, y a él voy a aludir en un momento. El constante reencuentro del pasado con el presente, el repetido paisaje del uno al otro, un recital sin fin de dos voces. La historia no es otra cosa que una constante interrogación a los tiempos pasados en nombre de los problemas y curiosidades e incluso las inquietudes, y ya en muchos casos antiguas, pero también del presente. Sin duda, dice Braudel, hay un placer, pero también una necesidad por encontrarnos en ese espacio que es el Mediterráneo. Yo he puesto ahí una imagen que los que estaban aquí desde el principio le he dicho que a ver quién lo averiguaba. Son las dos orillas en la parte superior del documento, en la zona de España. Abajo vemos la ciudad de Orán, Mostaganem y me parece que es Argel. Sí, el Peñón de Argel y la propia Argel. Este es un documento del Archivo General de Simancas y voy a poner ejemplos sobre ello. Una intervención hoy en día en Orán tiene que hacerse en archivos españoles, tanto para arqueólogos como para urbanistas o para restauradores de bienes materiales, de lo que es la cultura material. Y en ese reencuentro constante, ya digo, vuelve a ponerse de manifiesto en este seminario, al menos sí lo hemos pretendido, tanto la directora del patronato como yo misma, con todo el asunto relacionado con los archivos y los documentos conservados para una historia común. ¿Por qué? Porque han existido formaciones políticas y administrativas interrelacionadas constantemente a lo largo de la historia. Y esas unidades políticas y administrativas son las que han producido documentos. No voy a entrar aquí en la difícil definición de cultura y menos aún sobre lo que es o no una cultura común en la cuenca mediterránea. Para ello recurro de nuevo a Braudel, que decía que había unos sustratos culturales, él los denominaba tres monstruos, tres civilizaciones, que sin duda la primera era Occidente, algunos lo conocen como cristiandad y a Braudel le gustaba más llamarle la romanidad. Un segundo universo es el Islam, otra inmensidad que comienza aquí en Marruecos y va más allá incluso del Océano Índico. Y por último, una manifestación más difícil que enseña el rostro tardíamente, que es el universo griego, reconocido en el mundo no ortodoxo y luego en el Imperio Otomano, en ese binomio que siempre ha sido Constantinopla y Estambul. Y con independencia de estas premisas sobre la cultura o culturas del Mediterráneo y de lo que nos une o separa a quienes habitan en esas dos riberas,
no cabe duda que el Mediterráneo es siempre una experiencia y unas sensaciones. Pero no me voy a ir por ahí porque entonces nos podíamos ir todos de crucero y estaríamos mucho mejor la directora del patronato y nos invita a ver esas sensaciones. No, me voy a limitar a algo más arduo, pero ustedes me tienen que comprender. Me voy a concentrar en esas unidades administrativas comunes. Pero para intentar abordar estos asuntos de archivos y documentos, ya digo que nos tenemos que mirar siempre en los productores de los documentos. La actual geografía política de los estados que pertenecen a la cuenca mediterránea han pertenecido a lo largo de la historia a entidades políticas unificadoras, que además se caracterizaban por una fuerte centralización de toda la actividad administrativa. Esto es un croquis de la ciudad de Argel hecho por un espía, pero esto permitirá a más de uno investigar, restaurar, intervenir. Yo no entro ahí. La pongo porque los espías en el mundo mediterráneo, no sé si también ahora, jugaban un papel fundamental en las administraciones ribereñas. No voy a remontarme al Imperio Romano, sobre esa civilización muy centralizadora, entre otras cosas porque los vestigios documentales son muy escasos y la mayor parte de ellos epigráficos no están en los archivos, sino en los museos. Por lo tanto, he de partir de aquellas estructuras políticas que produjeron miles, millones de documentos y que aún se conservan en los archivos de lo que era la Corona de Aragón, la Corona de Castilla, el Reino de Francia, algunas ciudades-estado italianas, el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano y diversas entidades administrativas norteafricanas dependientes siempre de unos u de otros. En esta realidad, el problema, como veremos, es la de la identificación de los documentos y de los archivos en los que están conservados. No obstante, tenemos un elemento a favor de la localización de archivos y documentos. Y es que estas civilizaciones, y especialmente el Islam, con la idea de Medina, son estructuras políticas siempre girando en torno a la ciudad que es la piedra angular de todo un sistema económico, productivo, social, administrativo. Y que además la ciudad engloba a todo un hinterland, todo un espacio geográfico relacionado con las mismas, lo cual la ciudad, ya sea un concejo, un ayuntamiento, la capital de una gualilla o la sede del BEI, la ciudad siempre es una unidad administrativa productora de documentos. Pero además, para unos de los asuntos que este seminario también quiere abordar, el patrimonio histórico, de hecho ya hemos comenzado con ello, más allá de los documentos, la ciudad es el núcleo básico de la acción constructiva, actividad siempre asociada a su vez con una de esas civilizaciones que Brodel exponía, el Islam. Y en este sentido, Ibn Khaldún manifestaba algo parecido de lo que ha expuesto esta mañana María del Mar, explicando esta estructura urbana que es la Alhambra. Decía Ibn Khaldún, un gran rey requiere una gran ciudad, una gran dinastía una vez establecida, y cuando llega a ser sedentaria, promueve la cultura, que es el gran reto de la civilización.